Conéctate con Vida y Fe. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial, reciban un abrazo rompecostillas. Todos ustedes que están allí, siempre conectados con nosotros en su programa Vida y Fe. Hoy queremos decirles que, tenemos una palabra de bendición y un estudio con el cual vamos a seguir siendo edificados. Hoy finalizamos con el estudio acerca de la mente. Y quiero compartirte algo bien especial, bien interesante, y es acerca de lo que la Biblia nos enseña de una mente espiritual. ¿Sabe? Puede también existir una mente que está allí siempre, caminando bajo los principios de Dios, bajo los parámetros de Dios, caminando bajo el pensamiento de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, algo bien interesante, bien especial, que tú y yo podemos tener muy presente en nuestra vida. Y es lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Qué importante es que tú y yo estemos caminando allí y en todo momento estemos meditando y reflexionando en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que puede hacer que alguien sea espiritual? Ser espiritual no es hacer muchas cosas que aparentemente son espirituales. Ser espiritual es cuando tú y yo nos interesamos 100% por lo espiritual. ¿Te interesas en que tu mente esté completamente llena de Dios y que tus pensamientos estén de acuerdo a Dios? ¿O meditas en cualquier cosa? ¿Le das lugar a cualquier pensamiento? ¿Aceptas cualquier opinión sin ni siquiera tener en cuenta lo que la Biblia dice? Es muy importante que tú y yo sepamos que una mente espiritual no es una mente extraordinaria y poderosa, no, es una mente que se concentra en lo espiritual. Una mente que reflexiona y piensa en lo de Dios, que antes de tomar una decisión reflexiona y piensa en lo que piensa Dios y en el poder de su Dios y no en su percepción, pensamiento, angustia o temor. Está allí siempre sometida al pensamiento de Dios. Te pregunto, ¿tu pensamiento siempre está sometido al pensamiento de Dios o todas las demás ideologías, pensamientos han venido a tu corazón y han perturbado de tal manera que han dejado en tu mente una cantidad de reflexiones contrarias a la Biblia y tú las has aceptado? Qué importante es que tú y yo tengamos presente que la mente espiritual simplemente es aquella que reflexiona en lo espiritual, que tiene presente lo que Dios piensa, que siempre está atenta de lo que Dios cree. Anímate, querido amigo, a tener en cuenta esto. ¿Sabe? La mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios. ¿Estás pensando siempre en edificar tu hogar? ¿O en qué piensas? ¿En separarte? ¿Piensas en el momento en que tu esposa va a morir para poder tener otra oportunidad? Hay muchas personas que dicen, oh, por Dios, pastor, pero si supiera la cantidad de personas que lo hacen, sería abrumador. Hay muchas cosas que pueden venir a tu mente. Hay muchísimas cosas que pueden venir allí. La pregunta, ¿tienen lugar en tu mente? ¿O están llevando, o todas están siendo llevadas cautivas a la obediencia de la Biblia y de Cristo? Una mente espiritual es aquella que hace lo que la palabra de Dios aconseja en Josué capítulo 1, versículo 8. Hay algo extraordinario que Dios nos dice, mire, reflexiona, medita siempre en lo que proviene de mí. Y a través de ello, pues, Dios va a producir un bien extraordinario. Mira lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, pensarás, reflexionarás en ella. La pregunta es, ¿tú tomas la Biblia y la reflexionas todo el tiempo? ¿O en qué ocupas tu pensamiento? ¿Sabes? La persona con la que más habla un ser humano no es con su esposa, ni siquiera con Dios, es consigo mismo. Muchas personas están allí siempre hablando consigo mismo. Bueno, ¿yo qué hago? Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y esta situación? Y están hablando consigo mismo. ¿Sabe cuál fue el error más grande que cometió el fariseo cuando fue a orar? Ponerse a hablar consigo mismo. Dice la Biblia que el fariseo, creyendo que oraba a Dios, dice la Biblia que hablaba consigo mismo, con su alma, diciendo, gracias Señor porque no soy como aquellos. Y entonces comienza a hablar consigo mismo. Hay muchas personas que creen que oran, pero en realidad están hablando consigo mismos. Hay muchas personas que creen que meditan en el Señor cuando en realidad están meditando en sus deseos, anhelos y pasiones. Y allí es donde necesitamos trabajar
¿En qué tú y yo estamos meditando? ¿Cuál es nuestra reflexión? ¿Qué tipo de cosas llegan a nuestra mente? ¿Y qué tiene lugar en cada uno de nosotros? Porque Dios quiere transformar, Dios quiere bendecir, pero necesita una mente que tenga cabida a lo espiritual. Quiero invitarte, querido amigo, a que comencemos a hacer un trabajo diario. Comienza a examinar qué pensamientos que llegan a ti provienen de Dios y cuáles no. Y comienza a trabajar en cultivar lo que proviene de Dios y en desechar, apartar o dejar a un lado todas aquellas cosas que no provienen de Dios. Es muy importante, porque habrá muchas personas que dicen, uy, yo quisiera que el Señor me hablara, pero ¿cómo Dios te va a hablar si todo el tiempo tu mente está ocupada en tus preocupaciones, afanes, en el almuerzo, en ese marido, que es que ese marido no cambia, que es que es en la preocupación porque es que, uy, ese virus me va a matar? ¿Cómo Dios podría venir y traerte gozo y paz? ¿Cómo una persona podría ser llena de la palabra que dice que Dios guardará en completa paz a cuyo pensamiento en él persevera, si está sometido a la angustia y a la preocupación por prestar su pensamiento a las circunstancias? Cuando tú y yo andamos en el Señor, estamos siempre meditando en el Señor. ¿Quieres ser una persona con una mente, un corazón y una vida espiritual? Medita en lo espiritual. Piensa en el Señor. Dale lugar al Espíritu de Dios en tu mente. Comienza a meditar en la Biblia. Toma un versículo bíblico diario. Y ese versículo bíblico, reflexiónalo, hasta que lo aprendas. Y no solamente eso, muchas personas dicen, uy, yo quiero aprenderme un versículo diario. Listo, se lo aprendieron. La pregunta es, ¿entendieron qué quería Dios decirles a través de ese versículo bíblico? Porque ese es el ideal, no es aprendernos la Biblia, es comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ella, para luego vivirlo. Y cuando lo vivamos, tú y yo tendremos plenitud. Entonces te animo, querido amigo, para que estemos trabajando todos los días en alimentar nuestra mente con el pensamiento de Dios. Siempre que venga el temor, recuerda que Dios quiere es que alimentes tu mente con la fe y la confianza en Él. Siempre que venga la angustia, recuerda que Dios ya te dio paz y medita en todo lo que Dios ha dicho y es poderoso para hacer, y confía en eso. Siempre que algo trate de retarte para que te apartes de Dios, medita en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Reflexiónalo, deleítate en eso y medita en lo que Dios puede hacer según lo que la Biblia dice. Y avancemos, no nos detengamos. Porque, ¿sabes? Las características de una mente espiritual son sencillas y te quiero mostrar de una manera específica a qué características hace referencia. Es una mente que siempre está en paz, que no está ahí y me duele la cabeza, mi pastor, es que he estado en tantas cosas que pensar, tantas preocupaciones. Bueno, ¿por qué no las has entregado al Señor? Sabiendo que la Biblia nos dice que si alguno pasa alguna preocupación, algún afán, alguna desesperación, tiene a Cristo para ir y presentar todo eso y deshacerse de eso y recibir la paz de Dios. Una mente espiritual es una mente que entiende el propósito de Dios y su palabra, que entiende que Dios los llamó a ser una bendición, que entiende que Dios le dio la mente de Cristo. Pero una mente de Cristo que se deja contaminar, sino una mente de Cristo que así como Cristo jamás se dejó contaminar, sino que siempre estuvo meditando en la palabra y a través de la palabra hizo que Satanás retrocediera. Una mente de Cristo está continuamente meditando en la palabra. Una mente de un creyente, una mente espiritual, es aquella que medita constantemente en la Biblia, es aquella que posee sabiduría e inteligencia espiritual, que no anda bajo los consejos carnales. No, mamita, si ya no aguantas de marido, déjelo. No, mijo, si usted no puede más con eso, pues ya acabe con eso. No. Una mente espiritual siempre está bajo la sabiduría y la inteligencia de Dios, actúa bajo los principios bíblicos, y en esos principios bíblicos es bendecido, es bendecida. Ahora, la mente espiritual está bajo algo bien importante y quiero expresártelo hoy. Y es una mente que está bajo el control y dominio del Espíritu de Dios. No está dominada bajo emociones, y comienza a pensar en lo que le da temor, y comienza a pensar en la preocupación, y comienza a pensar en la circunstancia que vive. No, es una mente gobernada directamente por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando viene el afán le dice, un momento, afán, detente, porque en mi mente y en mi corazón solo hay cabida para el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dice que Cristo ya tomó el control, por eso no te acepto. Y comienza a meditar en lo de Dios. Esto es importante, ¿sabe? Una mente espiritual es
es aquella que trabaja plenamente en la libertad que Cristo le ha dado y que el Señor le ha otorgado a su vida. Quiero decirte algo bien interesante, bien especial en cuanto a una mente espiritual, ¿sí? En ese contexto. Y es que una mente espiritual o una mente que está allí meditando en lo de Dios es aquella que posee un modo de proceder particular. Es aquella que siempre está pensando en bondad, que siempre está pensando en dar, que siempre está pensando pensamientos de paz, de gozo, de amor, de benignidad, de cómo hacerle bien a otro. Es una mente que está pensando en actuar con generosidad. Eso quiere decir. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esa mente espiritual? Pues necesito renovarla. Y entonces la Biblia me dice, renueva tu mente. ¿Sabes qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. De modo que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Quiere decir que cuando yo renuevo mi mente es cuando yo puedo diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. De otra manera no lo podría hacer. De tal forma que si tú quieres saber qué es lo que piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios, necesitamos renovarnos. ¿Cómo yo lo puedo renovar? Cambio lo que aprendí por lo que la Biblia dice. Cambio lo que alguien me dijo por lo que la palabra me enseña. Cambio las enseñanzas de mi papá. Cambio mis costumbres, mis hábitos. Cambio todo aquello que he aceptado. Aquellas convicciones que están allí. Las desecho y comienzo a aceptar lo de la Biblia. Renuévate, por favor. Es importante. Si no nos renovamos, es imposible. Mire, es imposible que usted y yo podamos ser efectivos si actuamos como personas ignorantes. Y esto es muy importante, ¿sabes? Porque muchas personas pueden tener muchos conocimientos, pero no han renovado su mente a la palabra. Y entonces son personas con muchos conocimientos, pero sin ser renovadas por la palabra, actúan de una manera tan triste. ¿Cuántas personas en situaciones críticas lo único que hallaron fue el suicidio? En situaciones críticas lo único que hallaron fue ir y hacer daño a otro. No los juzgamos, no los señalamos, pero sí decimos, no podemos llegar hasta allí. Necesitamos renovarnos. Cambiar todo pensamiento vano, cambiar todo pensamiento reprobado, cambiar todo pensamiento que ha sido dominado por el pecado y comenzar a aceptar lo que la Biblia dice y comenzar a vivir conforme a sus principios. Por eso yo te animo a que tú y yo nos renovemos. Lo primero que debo decir es que cuando Pablo habla acerca de esto, está dando una palabra a los hermanos que se encuentran en Corinto. Él dice, el pueblo que tiene una relación con Dios a través de Cristo, que deben renovarse para experimentar una transformación. Pablo está hablando a cristianos y aún a esos cristianos les dice, mire, sigan renovándose. Quiere decir, es algo continuo. Es algo que necesitamos hacer todo el tiempo, y renovándonos, hasta que la palabra de Dios nos transforme plenamente. Qué importante es que tú y yo nos renovemos. ¿Cómo yo me puedo renovar? Bueno, vamos a tener en cuenta eso. Primero, para lograr ese proceso de renovación o de transformación, lo primero que yo tengo que hacer es no conformarme. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Yo no me puedo conformar a lo que los demás piensan. No me puedo conformar a lo que los demás hacen. No puedo decir, no, es que como mi primo lo hace, es que como otro hermanito lo hace, es que como mi pastor lo hace, como él se aira, pues yo también me puedo enojar, como él pelea con la esposa, pues eso es normal, yo me agarro también con la mía. No, renuévate, no te conformes a lo que otros hagan, no te conformes a lo que otros piensen, no te conformes a lo que otros practiquen, no te conformes a lo que otros son. Confórmate a las sanas palabras de la Escritura, a eso sí confórmate y vive según ellas. De lo contrario, no te conformes. Otro punto importante para renovarnos continuamente es que tú no te canses de hacer el bien. No te canses de buscar siempre aprender más de Dios. ¿Cuántas personas creen que ya lo saben todo? Es tan triste cuando uno escucha a personas, sí, es que yo sé mucho, y tienen un ego, un orgullo que les impide aprender más, porque se creen superiores a los demás. Y Dios, aunque le envíe 1000 personas para que lo corrijan y lo bendigan y le ayuden, la persona no lo va a aceptar, porque su orgullo se lo impide.
Porque su mente envanecida, saciada simplemente de orgullo, le impide ver que una persona sencilla y humilde le puede enseñar, le puede corregir, le puede instruir y le puede incluso capacitar. Por eso es importante que tú y yo no nos cansemos de hacer el bien, ni nos cansemos de renovarnos continuamente. Esto es importante. Y que trabajemos en este proceso que Dios nos impide. Habría muchas cosas más que podríamos comentar, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero decirte que el Señor siempre va a estar atento para ayudarte, para bendecirte, y que nosotros estamos pendientes. Si tienes alguna duda, alguna preocupación, algo en lo cual podamos ayudarte, vamos a estar aquí para ti. Dios te bendiga. Escríbenos en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, y estaremos muy pendientes de responderte y de ayudarte en lo que esté a nuestro alcance. Dios te bendiga y Dios te guarde.